Bacano. Muy buenas noches, queridos estudiantes. Bienvenidos a estos últimos encuentros en los que estamos meditando acerca de la Virgen María. Entonces, sean bienvenidos. Gracias por disponer de este tiempo. Gracias también al señor seminarista que cada 8 días está acompañando esta formación, guiándolos y orientándolos y pues estemos muy atentos a estos temas que nos van a compartir. Entonces, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Buenas Buenas noches, noches, señor señor. seminarista. Disculpen la Buenas demora, noches. estaba en hora santa y terminé, volé para acá. Disculparán. El día de hoy, como ya lo decía la señorita Jenny, entonces vamos a abordar los últimos temas, faltan como 5 temas. Hoy vamos a abordar dos, dentro de 8 días dos, y al final entonces ya uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque también entonces hay que revisar todas las evaluaciones de ustedes que están tan juiciositos haciendo las tareas y todo ello. Entonces hay que hacer ese proceso. Por eso vamos a tocar estos dos temitas que son también muy interesantes en nuestra formación mariana dentro del contexto de nosotros como cristianos. Entonces en el día de hoy iniciamos. ¿Sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu Santo, de amor y sabiduría, ven a este encuentro y abre nuestra mente y corazón. Guíanos en el estudio del Rosario, del Ángelus y del misterio de María, que es mujer llena de gracia, para descubrir en ella la vocación y misión de la mujer, que es en la iglesia de todos los tiempos. Danos tu luz para comprender, tu fuerza para vivir y tu fuego para anunciar con alegría el Evangelio de Cristo. Amén. Cristo, amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa.
Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. 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 Bueno, entonces el día de hoy, el primer tema, entonces, es este, el rosario y el ángelus en la vida cristiana. Vamos a ver entonces inicialmente que en el corazón de la vida cristiana encontramos dos oraciones marianas que, lejos de ser simples repeticiones, son auténticos caminos de contemplación y de encuentro con el misterio mismo de Cristo, que es el rosario y el ángelus, ¿sí? Ambas tienen en común que ponen a María Nuestra Señora como guía y como maestra, no para detenernos en ella, sino para conducirnos al centro del Evangelio, la encarnación del Hijo de Dios y la redención del mundo. Entonces aquí vemos que el rosario, con su ritmo pausado y meditativo, nos introduce en los misterios de la vida, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nos acompaña siempre los ojos de María y del corazón de ella. Cada Ave María es como un latido de amor que une esa oración de madre, que nos enseña a mirar a su Hijo con fe y con mucha esperanza, pero es también una escuela de oración y ahorita lo vamos a desarrollar porque es una escuela de oración en Rosario. Es un compendio del Evangelio y es un refugio de fortaleza espiritual en medio de las dificultades de la vida. Sí, lo más importante es que nosotros tengamos en cuenta que aparte que estamos en el Valle de Lágrimas, como dice la Salve, sí, nosotros estamos en un camino de perfección hacia la santidad, que caminamos a ello, como nos lo pide nuestro Señor en Mateo 5:48, y también lo decía Levítico en varias partes: sean santos como nuestro Padre Celestial es santo. Mi Padre Celestial es santo. Vamos en camino y esto nos va a ayudar en ello. Estamos en una batalla que es más espiritual que carnal. Y el Ángelus entonces, por su parte, nos invita 3 veces al día a recordar el misterio de la encarnación. Es algo muy bonito contemplar esto, porque Dios se hace carne en el seno de María, y por eso es, aunque es de tinte mariano la oración, igual que el rosario, es profundamente cristológica. Dios se hace carne en el seno de María, y al rezarlo no solo recordamos un hecho histórico, sino que nuestra disponibilidad a que la palabra de Dios se encarne en nosotros. Con cada ángelus, sí sabemos que lo hacemos a las 6 de la mañana, a las 12 del día y a las 6 de la tarde, el cristiano entonces reafirma su deseo de vivir como María, abierto a la voluntad de Dios y a ser portador de la esperanza y de ser discípulo fiel de Cristo. Y al estudiar y profundizar estas devociones, no es simplemente reconocer una tradición de la Iglesia, sino que es dejarnos interpelar por su fuerza espiritual para vivir con mayor coherencia nuestra fe. Y bueno, y dentro de este contexto, aunque no lo menciona un poco o no lo desarrolla mucho el libro de Dichosa tú que has creído en este tema, algo que debemos puntualizar, ¿sí? El Señor nos dice en el Evangelio algunas veces que no hagamos vanas repeticiones. Sí, y es de ahí es que se cogen nuestros hermanos separados a veces para interpelarnos por todas estas oraciones que repetimos y repetimos. Pero entonces quería enfatizar esto. La Sagrada Escritura enseña que la oración perseverante y repetida no es vana cuando nace del corazón y se hace con fe. El mismo Jesús lo hizo y nos invita precisamente a orar sin desfallecer. Texto bíblico, Lucas 18:1. Ahí tenemos para que ahondemos. Y nos propone la parábola de la viuda, que es muy insistente. ¿Sí? Ahí está el texto para que nosotros lo podamos meditar y profundizar más en nuestro corazón, donde esa constancia mueve al juez a que haga justicia con la realidad que ella tiene. Asimismo, en Getsemaní, en el huerto de los olivos,
el Evangelio señala que Jesús repitió la misma oración al Padre, ¿sí? Que iba donde los discípulos, los apóstoles, estaban dormidos y volvía a hablar con su Padre, la misma oración, mostrando que la reiteración en la súplica es expresión de confianza y de abandono. Y por eso, de igual manera, en el Apocalipsis se describe cómo los ángeles y los santos claman día y noche: Santo, santo, santo es el Señor. Y también eso no es solo Nuevo Testamento, Antiguo Testamento también, eso está en el capítulo, creo que es el 6 del libro de Isaías, está esta repetición. Por eso lo hacemos antes de la consagración en la Sagrada Eucaristía. Y esto prueba de que la repetición amorosa es alabanza eterna ante Dios. Y en este sentido, entonces, el rosario y el ángelus son oraciones donde la repetición de las Ave Marías y de las mismas fórmulas no buscan llenar a Dios de palabras, si no son vanas palabras allí, sino que son o es algo que es para que nos mantenga ese corazón encendido en la contemplación del misterio de Cristo. Tal como afirma Jesús, al orar no usen muchas palabras como los paganos, que piensan que por su palabrería serán escuchados. La clave está entonces en rezar con fe y con amor, ¿sí? No así como hacen los reggaetoneros o como lo hacen los raperos, que a veces uno ve en las parroquias que eso rezan el rosario a la lata y no saben ni siquiera qué dicen, no. Es hacerlo puntual y que sepamos qué estamos diciendo, ¿sí? Cada repetición es un latido constante del alma que recuerda a Dios, ese amor de Dios, su amor. Lo mismo que en los salmos donde se repiten estribillos como ¿por qué es eterna su misericordia? Y entonces Jesús iba y oraba al templo y usaba los salmos. Él también, entonces ese es un ejemplo. Iba y entonces repetir la palabra de Dios sería palabrería, no es palabrería, es precisamente contemplar ese misterio de Dios. ¿Sí? Así la repetición se convierte en un método pedagógico del Espíritu Santo que graba la palabra en el corazón y dispone al cristiano a vivirla en lo cotidiano. Algo que tengamos muy presente y no solo es un argumento, es algo que nosotros debemos vivir. Bueno, en primer lugar entonces con este tema, el Santo Rosario y el Ángelus no son formas aisladas, sino que son prolongaciones orantes de la Sagrada Escritura. ¿Por qué lo decimos? El Santo Rosario, cada misterio es un pasaje del Evangelio contemplado a la luz de María. Como dice San Juan Pablo II en la carta encíclica Rosarium Virginis Maria, en el 2002, en el año 2002. El rosario, aunque caracterizado por su fisonomía, es una oración que es centrada en la cristología y en él se recorre todo el camino de Cristo, desde la encarnación, ¿sí? Hasta la gloria del resucitado. Y la repetición del Ave María con el corazón puesto en Jesús es un modo sencillo y profundo de dejar que la palabra de Dios calme el alma, ¿sí? Y, y esto es muy bonito entonces, contemplar esto, ahondar esto, ¿sí? La palabra de Dios está ahí toda contemplada y vivida, vivida toda la vida de Jesús allí. Y ¿Cómo me también en el llamo yo? Ángelus se inspira entonces directamente en el anuncio del ángel a María. Esto lo hemos contemplado mucho. Y también la encarnación del Verbo. Eso es lo que hacemos en el Ángelus. Cada una de sus partes recuerda la iniciativa de Dios, la respuesta obediente de María y la consecuencia salvífica de la encarnación. ¿Sí? Concluye siempre con el ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Todo apunta a Jesucristo. Y ambas devociones, tanto el Santo Rosario como el Ángelus, entonces están profundamente enraizados en la centralidad de Cristo y en el misterio de la encarnación, que es el núcleo del Evangelio. ¿Sí? Entonces aquí está con todas sus citas bíblicas para que lo podamos ahondar. Y ya ahondamos en por qué repetimos hecho. Segundo momento, entonces, perspectiva histórica en la iglesia. Sí, el Santo Rosario en sus orígenes se remonta
Bueno, aunque es una oración que es bíblica, el Santo Rosario en sí, con su organización, está desde el siglo XIII, con la tradición que se le atribuye a Santo Domingo de Guzmán, la difusión del rezo de esta acción popular o digamos así religiosidad popular, ¿sí? Como arma espiritual contra las herejías, ¿sí? Porque está Jesús en el centro y María apoyando entonces esta batalla espiritual. Y contra las herejías, porque entonces estaba yendo en contra de la encarnación o de cualquiera de los misterios de Cristo. Y esto entonces lo está pedagógicamente mostrando a la comunidad. A lo largo de los siglos, la Iglesia lo ha enriquecido y lo ha promovido. En 1571, tras la victoria de la batalla de Lepanto, el Papa San Pío V instituyó la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, que celebraremos el 7 de octubre, y se celebra cada año y por eso es el mes del Santo Rosario también. Y desde entonces papas y santos han recomendado el rosario como medio privilegiado de contemplación y de intercesión. Y ustedes saben que San Juan Pablo II era un completo enamorado del Santo Rosario de Nuestra Señora la Virgen María. Totus tuus María. Y bueno, también entonces el Ángelus, que se originó en la Edad Media como la oración vespertina vinculada a la campana que anunciaba el final de la jornada. Con el tiempo pasó a rezarse en la mañana, al mediodía y al atardecer. Por eso se dice 6 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Inicia la jornada, a media jornada y al terminar la jornada. ¿Sí? Acompañado el Día del Cristiano con la memoria de la Encarnación. El Papa Benedicto XIV en el siglo XVIII lo recomendó como una práctica que sea cotidiana y hoy sigue siendo una oración que recuerda a los fieles detenerse, aunque sea por un instante, para dirigir la mirada al misterio de Cristo. Hay una perspectiva también desde el magisterio de la iglesia, ¿sí? Aquí sucintamente, sí, esto ustedes saben que son unas pinceladas. La riqueza del rosario y del ángelus ha sido reafirmada constantemente en el magisterio. Cuando decimos el magisterio, entonces son todos obispos, sacerdotes y todo eso que a lo largo de la historia, precisamente en la enseñanza de la iglesia, nos ha mostrado la importancia de algunas prácticas y de algunas cosas que nosotros ya sabemos para seguir este camino de fe. Sobre el Santo Rosario, en el Marialis Cultus de San Pablo VI en 1974 lo presenta como una oración contemplativa que es profundamente bíblica. Rosarium Virginis María de San Juan Pablo II también en el año 2002 lo llama el compendio del Evangelio. ¿Sí? Es muy bonito contemplar esto e introduce los misterios de la luz, contemplando, contemplando el itinerario cristológico. Ustedes saben todos los misterios luminosos. Ahorita también los vamos a ver. El Papa Francisco en diversas ocasiones ha invitado a descubrirlo como un arma ¿sí? Como el arma de fe y como oración que fortalece la vida de la familia y de comunidad. Y es muy de destacar también eso que dice, yo creo que San Luis María Griñón de Montfort, no me acuerdo qué santo, sí, familia que reza unida, permanece unida, ¿sí? Sobre el Ángelus, también los papas lo han conservado como una práctica diaria. De hecho, hasta hoy el Papa se reúne cada domingo al mediodía con los frases de San Pedro para rezar el Ángelus, que es el signo de la unión de la Iglesia Universal en torno al misterio de la encarnación. Marialis Cultus recuerda que el Ángelus es una forma sencilla y eficaz de mantener viva la memoria del pueblo cristiano, la obra salvífica de Dios. Es un tesoro espiritual el Rosario del Ángelus. ¿Por qué? El rosario que es escuela de contemplación, de oración de intercesión, camino de santidad y anuncio misionero. Por todo, ahí están todas las etapas de la vida de Jesús y todo lo que nos ha enseñado Jesús. Contemplar los misterios de Jesús es lo que debemos adoptar en nuestra vida. Oración de intercesión, ¿sí? Que es lo que nos dicen que debemos hacer como hermanos, ¿sí? Y la comunión de la iglesia ahí, que es un camino de santidad porque
reproducir la persona misma de Jesucristo, y es un anuncio misionero que es lo que nos está pidiendo Jesús. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Ángelus es memoria cotidiana del misterio de la Encarnación, porque es un espacio de pausa espiritual en medio de todas las tareas diarias, ¿sí? Decimos que no tenemos tiempo para Dios, no tenemos tiempo para estas cosas, pero sí tenemos tiempo para otras. Esto es una muestra de que podemos sacar un ratico, sí, se demora 2 minutos, y hacemos esta oración. Contemplamos el misterio de la Encarnación, lo más grande. Es tan grande esto, tan gozoso para nosotros. Hágase en mí según tu palabra. Contempla las palabras de la Virgen María y la oración universal. Une a los fieles en torno al misterio central de la fe. Sí, una oración que es universal. Los misterios del Santo Rosario, ustedes son muy piadosos, muy juiciosos. Aquí están contemplados las cuatro, como dicen, casitas del Santo Rosario, ¿sí? Cuando se, cuando se reza, y su fundamento bíblico, ¿de dónde está eso? La iglesia nada se inventa, todo es revelación del Espíritu Santo, que es revelado por la Sagrada Escritura y la tradición, ¿sí? Que el magisterio es el que precisamente custodia estos tesoros de la fe. La estructura, ustedes la saben muy bien, ¿cuál es? Persignar, iniciar, persignarse, ¿sí? Las tres cruces, frente, labios y corazón o pecho, y la señal completa en el cuerpo, ¿sí? La profesión de fe, ¿sí? Que es el credo y el acto de contrición, y cada escena como debe ser eh, hecha allí también. Entonces, todo esto entonces nos muestra ese gran tesoro que se nos ha dado, qué estructura tiene, y pues nosotros le metemos a veces mucho más calculatorias, pero esto es lo fundamental que debemos hacer en el Santo Rosario. Allí queda entonces grabado para que vamos allí. El Ángelus también, el ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo, y cada uno de estos, de esta forma responsorial, es para que también lo hagamos con la familia, con los amigos, incluso en el trabajo y todos nos adhiramos a esta oración para contemplar el misterio de la encarnación. Y así entonces pasamos al tema 23. Antes, sin decir, pues antes de ello, entonces contemplar un poquito lo que también decía aquí Monseñor, porque el credo, ¿sí? Porque pues, la contemplación que decía él, el Padre Nuestro, las Ave Marías y todo ello, porque estamos contemplando precisamente estas gracias. Se dice que el Padre Nuestro es la oración dominical. ¿Por qué dominical? Porque es la muestra de la resurrección, y como él mismo fue el que nos mandó a hacer esto, tiene relevancia todo precisamente por esa acción salvadora. Y es donde nos reunimos todos como comunidad de fe para poder contemplar el misterio también del Padre, que es cercano. Y aquí lo dice, oración dominical, que es fundamental en esta plegaria que es cristiana, el Ave María o Dios te salve María. Entonces también tiene una estructura, ¿sí? Que no le metamos más cosas ni nada de eso, ¿sí? Como lo dice también la iglesia, para no tergiversar la fe. El gloria al Padre, que es gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, no en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué las tres sí? Porque estamos mirando las tres personas divinas, que son tres personas, pero es un mismo Dios, ¿sí? Y porque en el principio y no en un principio, porque el principio solo es uno. Si decimos un principio, es diciendo como si hubiera varios principios, entonces negaríamos el libro del Génesis y negaríamos que solo hay una creación, ¿sí? Entonces hay un principio nomás, y por eso, y solo está en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. Tema 23, la Santísima Virgen María, vocación y misión de la mujer en la Iglesia,
de estos tiempos. En primer lugar, entonces, ver que la historia de la salvación no puede entenderse sin la presencia activa y decisiva de una mujer, ¿sí? María, la Madre de Dios, su sí en la Anunciación abrió las puertas de la encarnación del Verbo y se convirtió en modelo de vocación. En la iglesia actual, marcada por los desafíos que son culturales, que son sociales, que son espirituales y que es testimonio de María que ilumina todas estas etapas, todas estas realidades, la vocación femenina como discípula y misionera y muestra cómo la mujer en sus múltiples ámbitos de vida está llamada a ser peregrina de esperanza y protagonista de la misión de Cristo en el mundo. Sí, esto es muy bonito contemplarlo porque cada uno entonces tiene una etapa, cada uno tiene una misión y a la luz de la Virgen María se ilumina la misión de la mujer en específico, ¿sí? Fundamento bíblico de ello. Desde el principio la escritura nos muestra la dignidad y la vocación de la mujer. En el Génesis Dios la crea a su imagen y semejanza igual que al hombre, ¿sí? Porque los crea igual, no iguales, sino en el mismo tiempo, digámoslo así, llamada a la comunión y a la corresponsabilidad en la historia de la humanidad. En el Nuevo Testamento entonces María aparece como la mujer nueva, que con su fe obediente se convierte en colaboradora de la redención. El Magnificat, sí, proclama mi alma la grandeza del Señor, es canto de liberación y esperanza que inspira a toda mujer a ser constructora de un mundo que sea más justo y humano. Jesús en su ministerio precisamente dignificó a la mujer, haciéndola discípula, testigo de la resurrección, protagonista de la fe, y María, la mujer creyente por excelencia, sigue siendo la referente viva de la misión femenina de la iglesia, custodiar la vida, transmitir la fe, generar comunión y anunciar el evangelio con obras de amor. Es algo que se destaca en este tema precisamente porque es la vocación de la mujer y sobre todo a la luz de Nuestra Señora la Virgen María. En segundo lugar, el magisterio y la misión de la mujer en la Iglesia. El Concilio Vaticano II afirmó que la importancia de la mujer en la Iglesia y en la sociedad ha llegado a la hora en que la vocación de la mujer se cumpla en plenitud. Gaudium et Spes, numeral 9 del Concilio Vaticano II. Y San Juan Pablo II, en su carta apostólica Mulieris Dignitate de 1988, subrayó la genialidad femenina, porque es un Dios para la humanidad, resaltando la capacidad de la mujer para la acogida, el cuidado y la entrega generosa. Y el Papa Francisco insistía en que la iglesia necesita una presencia femenina más amplia y decisiva, ¿sí? Porque a veces se relega o algo así, lo dice en Evangelii Gaudium numeral 103, no como una suplencia a la mujer, sino como una expresión de su propio carisma, ¿sí? Cada uno tiene una vocación y tiene unas funciones, digámoslo así, y unos carismas. Y así la misión de la mujer se despliega en múltiples servicios, desde los más sencillos hasta los más exigentes, siempre animada por el Espíritu de María, que es humilde, es humildad, es fe, es fortaleza y es ternura. Ámbitos de misión de la mujer hoy. ¿Cuáles son? En la iglesia actual, la mujer vive su vocación mariana en diferentes espacios donde se encarna precisamente la presencia de Cristo y del Evangelio como misioneras y catequistas, porque son portadoras de la palabra, sembradoras de la fe en comunidades, en los barrios y en las veredas. Las ministras extraordinarias de la comunión, porque llevan a Cristo Eucaristía a los enfermos, los ancianos y quienes no pueden acercarse al templo. ¿Sí? Las ministras de la familia. Esto suena como raro, pero son ministras porque son servidoras, ministras de la familia porque custodian la vida, la fe en los hogares, educando con amor y con testimonio. Son ministras del desarrollo y de la promoción humana
porque las mujeres impulsan proyectos comunitarios, luchan por la dignidad y generan redes de solidaridad. Son ministras de la salud también, porque en hospitales, veredas y hogares, son signo de compasión y de cuidado al estilo de Jesús buen samaritano. Son ministras de la palabra porque son proclamadoras y son las que, digamos así, son más colaboradoras en una parroquia, ¿sí? En las comunidades parroquiales, la mayor presencia casi siempre son las mujeres. Viven la entrega total en oración, en misión y en servicio a los pobres, ¿sí? Y también son testigos de la fe. Bueno, son en la vida consagrada, también femenina, se entregan totalmente, tanto en la vida activa como en la vida orante o monástica, entonces ellas se entregan totalmente, son testigos de la fe en la vida civil y profesional, porque como maestras campesinas, como empresarias, como líderes comunitarias, como jóvenes estudiantes y como profesionales que iluminan la vida pública con valores evangélicos, ¿sí? También son peregrinas de esperanza, porque las mujeres como María en el camino a casa de Isabel llevan a Cristo con alegría en medio de los desafíos de la vida, ¿sí? A veces, y lo digo como hombre, a veces las mujeres tienen como más fe y más perseverancia en eso, que son como una lección que nos dan a nosotros. El rostro mariano de la mujer en la iglesia de hoy, ¿cómo se da? Cada mujer a la luz de María está llamada a ser discípula porque acoge la palabra de Dios en su vida cotidiana. ¿Sí? También está llamada a ser misionera porque llevando el evangelio a través del testimonio silencioso o visible en su entorno, entonces proyectan este rostro mariano a toda la humanidad. ¿Sí? Como madre espiritual, generando vida, ternura y esperanza en la iglesia y en la sociedad. Y como profetiza de esperanza, denunciando las injusticias y anunciando el reino de Dios con palabra y compromiso. Mire que esto es precisamente los compromisos que como bautizados debemos reflejar. Y el rostro mariano de la mujer es pues inseparable a la vocación y a la misión, porque con su sí diario la mujer abre espacios de humanidad y de fe en un mundo que necesita reconciliación y esperanza. Y para ir entonces redondeando estos dos temas que son muy, muy grandes y profundos para, para poder resumir acá, vamos a decir que entonces el recorrido por el misterio del Santo Rosario y del Ángelus, así como por la vocación y la misión de la mujer en la iglesia, nos introduce en el corazón del Evangelio donde Cristo y María aparecen inseparablemente unidos en la obra de la salvación. ¿Por qué? Decimos que el rosario es pedagógico, ¿sí? Usted sabe que la iglesia es madre y maestra, mater es magistra, ¿sí? Y tanto con los vitrales, tanto con imágenes, tanto con estos recursos como el Santo Rosario, las novenas y todo eso, siempre ha buscado es que la comunidad creyente crezca más en su fe, ¿sí? Las personas analfabetas, entonces, ¿cómo veían y leían el Evangelio? Por medio de las imágenes, por medio de los vitrales y todo ello. Por eso es que en los grandes templos y en los templos de nosotros, eso es lo que nos están mostrando. Toda la vida de Jesús y cómo la debemos hacer. En los templos, entonces, se da eso. Con el Santo Rosario está todo el compendio del Evangelio. En su pedagogía repetitiva y contemplativa, nos enseña que la verdadera oración no es fuga de la realidad, sino un sumergirse en los misterios de Cristo para configurarse con Él y encarnar su vida en la historia. El Ángelus, por su parte, nos recuerda cada día que la encarnación es el hecho fundante de nuestra fe y que el sí de María se encuentra en cada creyente que se abre a la gracia.
Ambos ejercicios de piedad, porque son ejercicios de piedad recomendados y sostenidos por el magisterio de la Iglesia, son fuente inagotable de vida espiritual para cada uno de nosotros y también son un compromiso misionero. Desde la Escritura entonces comprendemos que María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón y que la oración perseverante de los discípulos con María en Pentecostés es el motor de todo impulso evangelizador. Y en este horizonte, entonces, la vocación y la misión de la mujer en la iglesia y en el mundo adquiere un brillo que es muy singular. Su ser, que es marcado por la imagen de María, revela la capacidad de custodiar la vida, generar esperanza y abrir caminos de ternura y de fortaleza, porque la mujer en sus múltiples ámbitos, como misionera, como catequista, como ministra de la comunión, como servidora de la salud, como trabajadora, como líder, como campesina, como profesional, como madre o como consagrada, se convierte en sacramento viviente de la maternidad espiritual de María y engendra entonces y sostiene la fe de la comunidad cristiana. Esto es muy bueno contemplarlo. No se trata solo de funciones prácticas, ¿sí? No sean muy Marta, no sean muy María, sino siempre el justo medio, como lo decía San Agustín. No se trata de funciones prácticas, sino de un modo de evangelizar con la riqueza propia de la feminidad, redimir se convierte en don y en servicio del pueblo de Dios. Entonces, muchachos, todos los que están aquí conectados, hoy más que nunca la iglesia necesita del testimonio femenino que, iluminado por el rosario y fortalecido por el ángelus, proclama al mundo que para Dios nada es imposible. Y de este modo, ustedes como estudiantes de esta formación, todos los jóvenes, todas las comunidades enteras están llamados a descubrir en María el modelo de discípula y de misionera, y en la mujer de hoy la concreción histórica de que ese sí que sigue dando vida, esperanza y futuro a la iglesia y a la sociedad está con María, ¿sí? El mejor camino para llegar a Jesús. Y entonces ya faltan 2 minuticos, no puse la oración. Bueno, hacemos entonces para terminar. Dios Padre de bondad y ternura, te damos gracias por el silencio de la historia que elegiste a María, humilde doncella de Nazaret, para ser madre de tu Hijo y madre nuestra. En ella nos diste el signo perfecto de la iglesia orante, que contempla los misterios de Cristo en el rosario y que proclama cada día en el Ángelus el milagro de la encarnación. Haz que nosotros al repetir estas oraciones con fe viva, aprendamos a guardar en el corazón lo que tus manos obran en la historia y dejarnos transformar por la gracia que nos hace discípulos y misioneros. Oh María, Madre y Maestra, enséñanos a repetir cada día con gozo y confianza: hágase en mí según tu palabra, para que Cristo viva en nosotros y con él podamos transformar nuestra historia en historia de salvación. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas Amén. gracias, muchachos. Por favor, juiciosos entonces con las tareas, que ya vamos terminando estos ciclos y deben ponerse al día para los que se van a graduar y todo eso, pero entonces para seguir este proceso, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas Muchísimas gracias por gracias. su enseñanza. Mil gracias. Muchas gracias, muy Vive. amable. Dios lo bendiga. A ustedes Dios los bendiga, que tengan feliz noche. Amén. Dios Muchas bendiga. gracias. Amén. Muchas Amén. gracias. Bendiciones para todos. Gracias, feliz noche. A ustedes Dios los bendiga.